de diciembre cayó el gobierno del asesino al-Assad, con miseria y represión hacia el pueblo sirio. Hubo alegría en el pueblo, se liberaron miles de presos políticos de cárceles atroces, lo que puso fin a una dictadura genocida de 54 años. Hoy estamos aquí charlando con el compañero Atakan del Partido de la Democracia Obrera de Turquía, integrante de la UITSI, Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional. Muchas Hola. gracias. ¿Cómo definen ustedes y la UITSI los hechos por los que cayó la dictadura de Al-Assad? Se habla mucho de la geopolítica y de la intervención de otros países apoyando a los rebeldes, como el caso de Turquía, y que esto fue lo determinante en la caída de Al-Assad. ¿Qué nos pueden decir ustedes sobre estas afirmaciones? Pues tanto en los medios de comunicación burgueses como entre los analistas campistas de la izquierda, se habla mucho de las potencias extranjeras y de sus intenciones. Es cierto que las potencias extranjeras han intervenido en Siria, pero interpretar los últimos acontecimientos solo en este marco significa no entender nada del proceso. Porque el factor más importante que estos grupos no mencionan es el propio pueblo sirio como sujeto político. Los últimos acontecimientos no comenzaron con la operación militar lanzada por Hayat Tahrir al-Sham, HTS, el 25 de noviembre, sino con la rebelión del pueblo sirio contra la dictadura de Assad hace 3 años y medio. La revolución siria formaba parte de las revoluciones del norte de África y Oriente Medio que comenzaron en Túnez a finales de 2010 y tenían dos objetivos principales: libertad y dignidad. Pues desde nuestro punto de vista, el factor determinante detrás del colapso del régimen de Assad es el rechazo masivo del pueblo sirio hacia el régimen de Assad. Otro factor determinante es el nivel de extremo de composición al que ha llegado el régimen. El régimen de Assad no solo dejó una catástrofe humanitaria, sino también una devastación económica masiva en Siria. En sus últimos años, al permitir que la libra siria, la moneda siria, se devaluara drásticamente, y la moneda prácticamente se convertía en papel sin valor. Más del 90% de la población siria vive en extrema pobreza y hasta los sectores sociales favorecidos por el régimen se quedaron sin acceso a alimentos y energía. Y se crea una ilusión de que el régimen de Assad fue antiimperialista o antisionista y que fue derrocado por esta razón. Y esto no tiene nada que ver con la realidad. El régimen de Assad no ha llevado a cabo ni una sola operación militar contra Israel, que ocupa incluso los altos de Golán, un parte de Siria, por décadas. Nunca ha actuado contra tropas de los Estados Unidos en su propio país. Pues la retórica del régimen de Assad sobre Estados Unidos e Israel es un doble discurso. En la práctica, ni Estados Unidos ni Israel estaban a favor de la caída de Assad, porque sus mayores temores, de hecho, es la formación de un régimen democrático en Siria que un régimen dictatorial de Assad. Es verdad que la operación militar contra el régimen fue liderada por una coalición política reaccionaria que abarca desde islamistas radicales hasta nacionalistas. Ese liderazgo, de hecho, es una manifestación de la degeneración de la revolución por parte de un frente internacional contrarrevolucionario desde Rusia hasta Estados Unidos. Sin embargo, ninguna organización militar, de nuestro punto de vista, actúa en el vacío y la victoria militar de esta coalición política, de hecho, refleja de manera distorsionada la legítima demanda del pueblo por el derrocamiento de la dictadura. ¿Cuál es la situación ahora en el país? ¿Cuáles son los principales ejes de una salida de izquierda? Sí, pues después de la caída del régimen de Assad, HTS formó un gobierno provisional sin incluir la representación de otros sectores
de oposición. El tema más determinante del próximo periodo será, sin duda, los aspectos de la democracia política. Por ejemplo, se garantizarán los derechos de las minorías religiosas o nacionales como los kurdos, así como los de las mujeres. O se establecerá la libertad de organización y expresión. Se realizarán las elecciones libres. También podrán, por ejemplo, los partidos políticos participar en las elecciones en igualdad de condiciones, etc. Son las cuestiones muy actuales y importantes, y los conformistas se limitan a quejarse frente a estas preguntas, asegurando que HTS no cumplirá con estos objetivos. Pero los sectores revolucionarios ya están conscientes de que todos estos puntos son parte de una lucha política y por eso se preparan para luchar en esta dirección. No tienen expectativas de liderazgo de HTS ni de ninguna parte otra dirección burguesa, pues confían solo en la determinación del propio pueblo sirio, que con una lucha heroica ha derribado una dictadura bárbara. Y ahora se movilizan para construir una alternativa política revolucionaria. Otro tema esencial es la catástrofe económica. Para nosotros, este desastre no puede resolverse atrayendo inversiones extranjeras de países imperialistas o con un perfil moderado del nuevo gobierno transicional hacia comunidad internacional, etc., sino con un programa de choque que priorice las necesidades del pueblo. Pues entre las medidas urgentes se incluyen, por ejemplo, la nacionalización sin indemnización de todos los bienes de la oligarquía de Esad, o la cancelación de las deudas externas, sobre todo con Irán y Rusia, los países que son los principales responsables de la devastación del país. La nacionalización sin compensación de empresas relacionadas con estos países. La suspensión del pago de la deuda pública y el uso de estos recursos bajo una planificación centralizada para satisfacer las necesidades inmediatas de la población. Otro tema muy importante es la agresión del Estado sionista de Israel. Israel lanzó decenas de ataques aéreos, destruyendo las infraestructuras clave y casi por completo las fuerzas aéreas y navales de Siria después del caído de Esad. Además, extendió su ocupación más allá de los Altos de Golán. Y hasta ahora la dirección de HTC, del nuevo gobierno provisional, se ha limitado a emitir las declaraciones de bajo perfil frente a estos ataques. El líder de facto, Jolani, por ejemplo, justificó esta postura afirmando que la situación agotada de Siria tras años de conflicto no permite nuevas confrontaciones, etc. Es verdad que podría argumentarse que la situación actual de Siria no permite una confrontación militar abierta con Israel. Sin embargo, amplios sectores del pueblo sirio siempre han estado al lado del pueblo palestino y nunca han olvidado la ocupación sionista de los altos del Golán. Y también los ataques actuales de Israel también han generado una profunda ira entre el pueblo sirio. La agresión israelí solo puede ser detenida para nosotros mediante la movilización política de esta ira. Por lo tanto, la postura política y diplomática de la dirección del nuevo gobierno frente a esta agresión no se debe al agotamiento del pueblo sirio, sino a su propia política conciliadora y pragmática. Podemos mencionar, por primero, el establecimiento de los derechos democráticos, la planificación económica en favor de las clases trabajadoras, la creación de condiciones para el regreso de millones de refugiados y de limpieza del país de toda influencia extranjera, incluso Israel, Estados Unidos y Turquía. Estas dinámicas constituyen los aspectos fundamentales del nuevo periodo en Siria. ¿Y cómo evolucionan estas dinámicas
dependerá de las luchas que se libran en el escenario político. Pues es precisamente por ello que la construcción de una alternativa política socialista se convierte en una prioridad vital para nosotros. ¿Qué actividades vienen desarrollando en solidaridad con el pueblo sirio? Como Partido de la Democracia Obrera de Turquía y como la UITSI, siempre fuimos con la lucha del pueblo sirio desde el comienzo. Hemos realizado varias actividades internacionales en solidaridad con el pueblo sirio, sobre todo con la izquierda revolucionaria de Siria. Entre ellas puedo mencionar la actividad más destacada fue el Encuentro de Estambul para la Solidaridad de Revolución Siria en 2015, participando amplios sectores de izquierda siria, la UITSI y otros sectores de izquierda internacional como LITSI o activistas internacionalistas. Y ahora, después de la caída del régimen, estamos en contacto, como siempre, con los sectores de izquierda siria para que solidaricemos por la construcción de una alternativa revolucionaria en Siria y para desarrollar una solidaridad internacional desde nuestra parte. Bueno, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.